Ya muy pronto viene Cristo, las señales ya se ven. Si oyen rumores de guerra y terremotos también, hay hambre y enfermedades, pestilencias y dolor. Se están viendo las señales como Cristo lo anunció. Shalom, queridos hermanos. En este momento vamos a impartir la palabra del eterno Dios, y por gracia y misericordia, pues el Señor nos da ese privilegio de poder estar dentro de tus hogares, del lugar donde tú andes, y puedas recibir palabra, ¿verdad? Porque yo creo que para todos es el mensaje, no solamente para ti, sino que también para mí. Bueno, voy a hablar en Isaías capítulo 30, el verso 1. Habla de los hijos rebeldes. ¿Qué tanto tú sientes cuando tu hijo, sea adoptado o biológico, no te responde? No quiere seguir tus reglas de orden en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando dentro del corazón de esos muchachos? ¿Qué es lo que ellos tienen en mente, como dice, a tiempo corto en sus vidas? Estaba oyendo las noticias de cómo un joven acribilló a su propia madre biológica con 40 puñaladas. Y eso se estaba repitiendo y repitiendo muchas veces en diferentes partes del mundo. Pero me ponemos a pensar, primeramente decimos, ¿eran cristianos? ¿Conocían de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a leer la palabra del eterno Dios en Isaías capítulo 30 y verso 1. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías tú cuando tus hijos te desobedecen y no pueden seguir las reglas que tú pones en tus casas? Bueno, esto comienza, acuérdense, queridos hermanos, desde temprana edad. Se empiezan a educar en la palabra del eterno Dios. Podemos guiarlos desde que están bebés, cantándoles alabanzas al Eterno, para que ellos vayan, como dice, asociando una relación directamente con el Creador a través de una oración, a través de la alabanza, a través de cuentos históricos de la Biblia. Yo tuve la oportunidad, queridos hermanos, de trabajar y cuidar a un niño. Me quedaba como a media hora de camino. La madre era judía y su bebé, pues ella madre soltera. Pero el niño era un poco rebelde porque prácticamente es que era por la actitud más que todo. El niño en sí era bueno, pero tomaba unas acciones negativas, compulsivas. Y hay veces la madre tenía que viajar y yo tenía que quedarme en casa para cuidarlo, darle comer, bañarlo, dormirlo, jugar con el niño. Y habían cámaras por todos lados. Y te digo una cosa, ese niño yo le enseñaba a orar antes de ir a acostarlo, porque era un relojito, la mamá lo tenía a tal hora, él tenía que estar ya bañándose, poniéndose la pijama e ir a descansar. Él tenía la hora de su comida, era un relojito completamente. Tiempo para jugar, tiempo de poner las cosas en orden y así sucesivamente, tiempo también para llevarlo al colegio. Pero lo que quiero decir es que este niño aprendió a cantar alabanzas. Cuando yo lo llevaba a dormir, yo le cantaba alabanzas, hablándole de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y el niño me pedía y me decía, Miss Norma, me decía, ¿por qué no me ayudas a hallarme en oración? Yo quiero orar. Y orábamos y cantábamos esas alabanzas. Me decía, él mismo pedía las alabanzas. Estuve ahí quizás como 7 meses. Pero ese niño empezó a hablar hasta el español. La mamá feliz estaba, porque el niño había dado un cambio rotundo. Lo llevé a la iglesia
y feliz, el niño feliz. Eso es bien importante. La mamá nunca lo hizo. Pero el niño, cuando está a pesar de 5 o 6 años, todavía se puede disciplinar, todavía se puede encaminar por los caminos de rectitud y a la luz de la palabra. Cuando nuestro Señor Yeshua HaMashiach dice que estaba tierno, bueno, le presentaron en el templo sus padres. ¿Y qué es lo que simbolizaba eso? Inmediatamente simbolizaba, ¿verdad?, lo que es luz y salvación, y traería al mundo. Nosotros somos partícipes de esa luz y de esa salvación a través del Mesías. Pero la cuestión es, queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Miren, hay muchas cosas que pueden afectar la vida de un niño. Cuando el padre quiere que se haga lo que él dice, esté malo o esté bueno, pero de una forma, como dice, amargada, ya con prejuicio, ya con odio, con rencor. Quizás sus padres lo trataron así, entonces él quiere vengarse. Una forma de exteriorizar lo que él guardaba en su corazón, como que así lo trataron sus padres. Y siempre dicen, es que como así me trató mi papá, entonces yo te voy a tratar así. No, yo creo que cuando Dios le da un hijo a una persona es porque Dios va a confiar en esa persona, entregándole un niño o una niña, sea sano o esté discapacitado, lo que sea. Pero una cosa sí, yo hago un paréntesis. Hay parejas que no tienen llamado a ser padres. Porque cuando un padre verdaderamente añora un niño, aunque lo piense adoptar, ya que porque no puede tener bebé, la esposa, o por X razón, pero está comprometido con el padre. Porque inclusive el rey David decía, desde mis entrañas, Dios ya conocía quién era David, el rey David. Y asimismo, cada niño trae su propia personalidad. Trae, como dicen en el mundo, el pan debajo del brazo. Trae la bendición. Pero todo se encamina a que el temperamento y el comportamiento de una criatura se forma dentro de lo que es la primera iglesia, la mini iglesia que es el hogar. La familia para Dios está dentro del plan del reino de los cielos. Y eso es porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, Él nos mira como personas. Por eso es que el Señor, cuando le dio la orden a Adán y a Eva, le dijo, multiplicaos. Entonces, era porque el hombre y la mujer, al unirse, iban a hacer multiplicación. Pero ahora, queridos hermanos, las personas adoptan porque no pueden. Otros, en vez de adoptarlos, mejor los dejan botados en el tragante o los abortan en los sanitarios. Es duro ver las noticias cada día de cómo se está viendo. Aún, queridos hermanos, cuando es tratado mal los niños, aunque los niños sean obedientes y se les recarga más de la cuenta, los niños pueden caer en esa trampa de esos mismos padres. Los están induciendo a que sus hijos sean rebeldes. El hijo rebelde siempre pone a prueba, queridos hermanos, sus límites. Y dice, voy a enojar a mi papá con tal cosa, a ver hasta dónde llega. O sea, ellos mismos sacan una cosa porque saben la debilidad del padre. O saben la debilidad de la madre. O del mentor, del cual pues tiene custodia. Muchas, queridos hermanos, el deseo de los hijos de controlar a los padres es grande. Cuando empiezan a pedir cosas en los almacenes, cuando empiezan a exigir, ¿verdad?, a los padres que se les compre tal cosa, entonces esa es la situación. Entonces muchos niños ahora el sobrenombre se les dicen rebeldes. ¿Y dónde están tus hijos? Ah, el rebelde.
Dice que llama al rebelde y inmediatamente lo tatúan. Ya ese muchacho ya viene, como dice, con una maldición impuesta por un padre llamándole el rebelde. Yo conozco madres que han orado mucho por sus hijos rebeldes, ya grandes adultos, allá en la ciudad de Nueva York, y su madre, por ser una buena cristiana, oraba, le ungía su ropita y siempre decía en las madrugadas cuando llegaba de vagar, ¿verdad? En las madrugadas aparecía y decía, tengo hambre. Aquí está mi buen pastorcito, aquí está mi evangelista, aquí está mi misionero y aquí está mi profeta. Y empezó ella a, como dice, a colocar una palabra positiva en la vida de ese varón. Un día el mismo varón le dijo a sus amigos, le dijo, ¿sabes qué? No, ya no voy a seguir en esto, le dijo. Mejor me regresaré a mi casa. Él mismo le pidió a su madre y le dijo, mami, vamos al templo, quiero acompañarte, quiero buscar de Dios. ¿Por qué? Porque la oración de una madre fue tan persistente. No sabemos cuántas lágrimas derramó en ese dormitorio o en la sala o cuando estaba haciendo limpieza, cuando estaba en el trabajo. Pero ella nunca maldijo a su hijo. Siempre declaraba sobre su hijo palabra de bendición. Por eso es que muchas veces las consecuencias son, como dice, duras de entenderlas. Porque los hijos cuando se rebelan, como si se declaran en repudio, se declaran como víctimas, se declaran como que están a la defensiva y tienen que defenderse. Por eso es que buscan agrupaciones. Si el amor no lo encuentran en la casa, ni en el padre, ni en el mentor, ni en el tío, ni en la abuela, ni en nadie, entonces buscan la ayuda de otros mismos jóvenes. Los hijos, queridos hermanos, son de bendición. Los hijos son de bendición. ¿Qué pasa cuando tus hijos le has enseñado el camino del Señor? Cuando yo tenía cerca de 9 años, 8 o 9 años, mis padres siempre cambiaban de un lugar a otro, alquilando casas. Al final, mi padre decidió y dijo, ya es tiempo de comprar una casa. Y nos quedamos en cierta ciudad. Y había un tipo de pasaje donde, gracias a Dios, la mayor parte eran jóvenes, niños de mi edad. Algunos más altos, otros más grandecitos. Pero todos iban al colegio bautista, que él quedaba cerca quedaba como a 2 cuadras. Nos íbamos caminando. Pero lindo es que todos los padres de familia pensaron en sus hijos. Habían cristianos, allá habían testigos de Jehová, habían evangélicos, habían bautistas, habían católicos, pero todos se enviaban al colegio bautista porque era famoso en el aspecto en que se daba buena enseñanza, buen estudio. Y entonces, claro, los padres querían que sus hijos participaran. Y una familia que me impactó, y eso sí quedó en mí completamente claro, una familia de 6 hijos. La señora, la madre, era una mujer de respeto, educada. En esa casa me invitaron muchas veces. Nunca oí una mala palabra, nunca oí un chiste de color, o palabras con doble sentido. No, eran muy educados y muy cristianos, verdaderamente. Ahí nunca yo vi una ofensa entre los hermanos o pleitos. No, siempre iban bien vestiditos, con sus vestiditos largos, sus calcetas, sus zapatitos cerraditos, sus Biblias en mano todos. Y ellos tenían una van de esa Volkswagen. Y ahí iban para el templo. Y un día yo entré y quise conocer verdaderamente a la familia. Y me gustó cómo ellos todos participaban limpiando la casa, unos ordenaban, otros lavaban los trastos. O sea, a pesar de que el padre era alcohólico. Muchas veces el padre, una vez, nunca se me olvida, quedó en la cuneta de la casa. Ahí quedó el muchacho, como dice, acostado, bien, como dice, bien alcoholizado. ¿Qué hicieron los hijos? Los hijos varones, los mayorcitos. Dijeron, padre, te vamos a llevar a la casa. Entre los dos lo llevaron,
¿verdad? Y lo llevaron a la casa. No le tiraron piedras, no le dijeron viejo borracho, no, nunca. Eso a mí quedó tan marcado y hasta el día de hoy fue una familia excelente, queridos hermanos. Todos siguieron el camino de la corrección, el camino de Dios, por el consejo de la madre y la aportación que la madre dio en educar bien a sus hijos con el ejemplo. Con el ejemplo. Ninguno se le extravió. Todos están casados y viven ahora pues en el extranjero. Son ejemplos que nosotros tenemos muchas veces, queridos hermanos, que seguir. Otra cosa es bien importante lo que dice, si es posible, hermanos, usted puede abrir su Biblia, veamos en Proverbios. El Señor nos dice bien claramente, queridos hermanos, que nosotros tenemos que congregarnos. Nosotros tenemos que, como dice, pues, estar, estar siempre buscando de Dios, especialmente guiando el camino a nuestros hijos de temprana edad, porque escrito está en su palabra. Veamos el Proverbio 22:6 y nos dice así: instruye al niño en su camino, dice, para cuando aún fuere viejo, no se apartará de él. Desde pequeños nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, enseñarles el camino de Dios, el amor de Dios, la compasión que Él tiene para con nosotros, que nos da vida, nos da alimento, nos da techo, nos da ropa, todo lo que el Señor provee para nosotros. Eso que el deber de un padre verdaderamente responsable, queridos hermanos, y que ama a su hijo, lo presenta en el templo y dice, voy a llevar al templo a mi hijo a presentarlo, no a bautizarlo, porque acuérdense que el bautismo no es bíblico. Eso lo inventó un señor tal Ireneo del León en el catolicismo en el siglo II. Eso fue inventado. Todos quieren sacar y dejar historia, ¿verdad? Dejar un legado. Así, fui yo el que yo inventé eso. No, eso no es bíblico. Nuestro Señor Yeshua fue presentado, ¿verdad? Que Él se presentó como luz y salvación del mundo. Eso es todo. No el bautismo por aspersión, no. Es el bautismo por inmersión que el Señor habla. Los niños no son bautizados, queridos hermanos. Entonces, un padre que está verdaderamente en rebeldía con Dios, claro, los hijos aprenden del ejemplo de los padres. Si un padre borracho fuma, dice malas palabras, es grosero con la madre, le pega a la madre, entonces ¿cómo va a responder el hijo cuando esté grande? Va a hacer lo mismo con su futura esposa. O si no se ha casado, pues va a agarrar a la hermana y como dicen, ¿verdad? La va a golpear toda. Pero no se trata de eso, queridos hermanos. Nosotros tenemos que siempre, desde pequeños, un niño, hay que enseñarle las reglas de la casa. Así como usted no se pasa el semáforo en rojo, ¿verdad? ¿Qué le pasaría si usted pasa el semáforo en rojo, siendo adulto, siendo mayor de edad? ¿Ah? Un accidente. Pues lo mismo, así es, las reglas se hacen para que nuestros hijos, ¿verdad? Acaten desde temprana edad, enseñarles la limpieza a los niños, decirles que no digan malas palabras, que los niños no repitan. Mire, si yo me acuerdo en mi casa, queridos hermanos, yo les digo, cualquier cosa que mi hermano decía algo así, cuando ya sentía la boca, ya la tenía reventada, ¿verdad? Mis padres así eran con nosotros, eran rígidos, pero también nos daban amor, nos proveían todo, estudio, techo, casa, ropa, comida, había amor también. Pero ahora, querido hermano, hoy los hijos son los que mandan a los padres. O los hijos o los nietos mandan a las abuelas. No, nosotros tenemos que tener siempre nuestro método a la luz de la palabra, de guiarlos con consejos, ¿verdad? Porque de eso se trata, queridos hermanos. Ir a la iglesia, oiga bien, no es negociable. Dios nos manda a reunirnos
con otros creyentes, como dice Hebreos 10:25. No debemos de dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre que no lo hacen. Entonces, hermano, yo creo que tenemos que inspirarnos en su palabra, ¿verdad? Para poder guiar a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos o nuestros niños que Dios ha permitido que vengan y los podemos cuidar como mentores. El Señor es justo y Él no retarda su promesa. Yo quiero concluir, hermanos, ¿verdad? Queremos ver hijos sanos y educados. También vemos que muchos niños que fueron rebeldes, ahora ellos dan testimonio, son pastores. ¿Por qué? Porque, como dice el palo, se puede enderezar en el camino. Hay caminos torcidos, dice el Señor, pero Dios los va a enderezar. Pero todo cuanto uno sepa guiar al joven, uno sepa guiar, es que está en la rebeldía, es que está, dicen otros términos que el mundo dice. Pero nosotros siempre tenemos que declarar que nuestros hijos, que los hermanos son hijos de bendición y no de maldición. Yo quiero que oremos en este momento. Eterno buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ser padres, otros, Señor, ser tíos, para otros tal vez ser abuelos, Señor, pero sabemos, Padre Eterno, que un niño es una bendición. Y más cuando nacen, Señor, sabemos que al presentarlos, Señor, en el templo, ellos también alcanzarán esa luz y esa salvación. Tu palabra no se equivoca, Señor. Venid a mí, dice tu palabra, todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Hay caminos que para el hombre, dice el Señor en su palabra, son caminos correctos, pero al final su camino será de muerte. Por eso, Señor, tu palabra siempre nos dice, tenemos que escoger bendición o la maldición. Padre Celestial, ilumina a los padres de familia para que cada uno de ellos, Señor, puedan, Señor, regirse con la vara canónica que es tu palabra. Que tu palabra, dice tu palabra en Isaías 55:11, no regresa vacía, sino que hará con ella por la cual tú la enviaste a esa persona, a ese niño o a esa niña. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, y quiero pues decirte que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. La familia, como te dije, es fundamental dentro de lo que es el plan de Dios. Bueno, es tiempo de decir pues que declaremos a nuestros hijos de bendición y no de maldición. Que Dios te bendiga y decimos todos, Shalom. Así dijo el Señor Dios de Israel: deja en libertad a mi pueblo. Shalom, shalom, forever. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe